Tía, continuamos con Hilda. Hilda está jovencita. Alberto ya la convenció de que va a ser su novia. Y cuéntanos entonces la historia de Hilda dentro de los Hernández Leal. Pues nada, Hilda se fue para allá, para la casa. Y Alberto, había un señor cerca de por aquellos rumbos, ¿no? Y que tenía una fábrica de tabaco allá en el campo. Y Alberto se empató con ese hombre y se fue a trabajar allá. Ahí aprendió el oficio, porque Alberto no, él era ya. Él era tabaquero ya, sí, él era tabaquero. Fue a trabajar allá al campo y entonces visitaba a Hilda. Pero ese noviazgo duró poco, él se casó rápido con Hilda. No la quería perder. No. Y entonces, pues ya, como Hilda se fue de casa de tía Panchita, aquella gente, aquello fue un mortal para ellos. Y entonces, fíjate que no fueron a la boda de Hilda. Entonces Hilda se casó en casa de Vidal Pérez, de Amelia, la mamá de Miguelito, que ustedes lo conocieron allá. Bueno, ahí se casó Hilda. Y ellos no fueron a la boda de Hilda. ¿Tú fuiste? Sí. Cuéntame de la boda de Hilda. No, yo no. Esa boda fue de que fue el notario y fuimos del campo a la boda. Y yo no recuerdo si nos quedamos en casa Amelia. Esa parte. Sé que tienes un retrato de la boda de Hilda, que me lo debes. Eso fue en el año 47 o 49. Todavía no hemos llegado a 1950. No. Y ya Hilda está casada y se fue para el pueblo entonces. Ajá. O sea, esa es la etapa en que Hilda, que es la emprendedora de la familia, se va para el pueblo y empieza a convencer al resto de la familia todavía. No, te queda otro pedazo que no puedo empatarlo, porque cuando murió abuelita, que mamá y yo vinimos para el Cocal, ya cuando murió abuelita, Hilda fue al mortorio de abuelita, barrigona de Kiko. De Kiko. O sea, eso fue casi recién casada. Sí. Ella prácticamente se casó, fue a la luna de miel y típico en aquella época. Y enseguida salió embarazada. Sí, salió embarazada. Hilda iba como con 5 o 6 meses de embarazo, una barriga, a la muerte de abuelita. Que llovió aquellos caminos, llovió tanto. Y Aideire fue. Aideire no fue a la que estaba era yo. Y Frídola, mi prima, tenía un novio y se pone Frídola a enamorar en el mortorio. A abuelita la velaron allí en la casa y Frídola se pone allí a hablar con el novio y en eso yo con mi prima de la misma edad más o menos. Y entonces Pepe nos llamó la atención. ¿Y qué hicimos nosotros? Nos fuimos a acostar. Y todo el velorio de abuelita se quedó vacío. Nosotros durmiendo. Al siguiente día, yo recuerdo, llueve. Y bueno, no podían ir a enterrar a abuelita por los aguaceros. No, imagínate las corridas. Y ya como a las 5 de la tarde dijeron, bueno, pues así mismo, debajo del agua se fueron, los hombres llevaron a enterrar a abuelita. Y entonces al otro día mamá y yo nos fuimos y ya no fuimos más. La abuelita tenía dinerito todavía de las casas que ella había vendido. Y Pepe le dijo a mamá, mira a Tita, que decía, Tita, si te quieres llevar el
el baúl de abuelita, digo yo. Y yo era una chiquilla, le dieron el baúl. Te lo metes. Y entonces ya yo me distancié de ella y bueno, pues Hilda, después que Hilda dio a luz, no mentira, te miento, antes de, sí, no, sé que Hilda, yo no sé por qué yo estaba en Cabaiguán cuando Hilda dio a luz y Aideir estaba en casa de Loisa. Todo eso, yo me acuerdo así, ya, entonces después que Hilda dio a luz fue cuando yo vine porque es que ella, de que se casó a que tuvo enseguida, un año. Sí, entonces fue cuando yo fui para casa de Hilda. Estamos hablando de 1950, o sea, Kiko debe haber sido de 1950 aproximadamente. Antes. 48, 49. O sea, recién casada, inmediatamente. Sí. Y entonces, bueno, pues ya la mudada de nosotros, que gracias a Hilda, que fue la que inició de que yo trabajara a Amelia y qué sé yo. Pues, ¿Ella tenía preferencia con alguna hermana o con algún hermano, Hilda? ¿Con Raúl? Con Raúl. Sí, Raúl era su Era su preferido. hermano, Sí. preferido. Es que Hilda era tan amorosa que no sé si ella tenía preferencias con alguna, pero... Era contemporánea con Raúl. Ten en cuenta que Raúl es su hermano mayor y las hermanas siempre miran al hermano mayor con cierta admiración. Ajá. Y sí, eso puede haber pasado en esa época. Pero ella, ya te digo, que con Aideire, conmigo, con todo fue... Recuerdo, igual. Pero yo sí recuerdo, yo personalmente recuerdo que siempre veía en Hilda el ejemplo, aquella cosa de Hilda de tener, se casó y yo creo que Hilda se casó y yo creo que enseguida ella, pensando en hacer una casa, hizo una póliza de seguro, un seguro que había, que era que tú te asociabas a esa compañía y al año te fabricaban la casa. Y entonces Hilda se asoció a esa compañía y Hilda al año y unos meses ya empezó a hacer su casa propia. Bueno, voy a caer en otra etapa ahora, tía. No voy a mencionar mucho el proceso de 1959 para no hablar de temas que no son trascendentes. Un momentico, sí. Porque es que hablar de Hilda hay que dedicar tiempo. Entonces, Hilda Alberto tenía el deseo de empresario, pero Hilda le inyectaba ese espíritu, se lo inyectaba Hilda, de empresaria también. Y recuerdo cuando hicieron su casa, Hilda luchando, porque se hicieron la primera casa y ella decía, esta casa al poco tiempo no me gusta, porque para ir hay que pasar por la sala y el primer cuarto. Pues ya por eso a ella no le gustaba aquella casa. Aprendió y la próxima ya tenía un diseño en la cabeza de las cosas que no podía hacerse mal. Ajá. El baño tenía que estar en una posición que no tuvieras que atravesar la casa. Y entonces ella, trabajando para eso. ¿Cuántas casas construyó Hilda? Hilda. A ver, vamos a hacer un resumen. Te voy a decir, esa que estaba en la carreterita de la refinería. Después se hizo una en la calle Carolina.
qué casa, tremenda casa, linda. Pero ya nosotros vivíamos en la calle Mazó. Entonces ya ella quería la casa de Carolina tal y como ella la imaginaba, linda. Pero no porque estaba lejos de nosotros. Entonces ella quería estar en el Güere. Nosotros en esa calle Mazó fuimos las Hernández Leal, de verdad. La época esplendorosa de las Hernández. Para mí no hay todavía ningún tiempo tan maravilloso como esa. Dejaron huellas las Hernández Leal en esa época, tía. Estamos hablando de los años 50, ¿verdad? Sí. O sea, la época 50-60 fue espectacular para las hermanas, ¿no? Oh. Todas consiguieron buenos maridos, todas se casaron. Bueno, no nos vamos a desviar de Hilda porque si no... Bueno, entonces Hilda luchó en la calle Carolina. No se quedó tranquila porque quería estar cerca de nosotros. Porque ya aquella casa de la calle Mazó era como la de nosotros. Ella, imaginariamente, ella pensaba en eso. Pues casi enfrente había un señor que tenía una casita muy... Pero el lugar, el solar, le compra a ese señor, le compra el solar y empieza a fabricar ahí. Y entonces no tenía para tener la casa de Carolina y fabricar la otra. Entonces vende la casa de Carolina y se fue para una casa de alquiler temporalmente frente a la fábrica Bagusa. Y todo ese tiempo pues la casa soñada cerca de mamá y papá y de mis hermanas. Hace una casa linda la casita. Pero la de Carolina era de más lujo. Pero le metió lujo a aquella casa. Y Alberto trabajando y ella y qué sé yo. Y eran una máquina de prosperidad, tía. Eran dos máquinas haciendo dinero porque paseaban. Y ese Alberto. Y los carros, yo recuerdo, son famosos los carros de Alberto también. En el barrio que el primer televisor en colores que vino fue el de Casa de Hilda. Y entonces lo tenían que poner frente a la puerta de la calle porque cuando Hilda ya iba a ver, entraban y todos los muebles los ocupaban los vecinos. Entonces Hilda no tenía dónde sentarse para ver la televisión. Pero ella feliz con que todo el mundo fuera a su casa a disfrutar de... Oh, no, feliz. Allí en el portal que quedaba altico así, y había un muro, ahí se sentaba, y en toda la orilla del portal, y se ponía el televisor, el único que había en el barrio. Sí. Bueno, pues entonces... ¿La próxima casa cuál fue? No, ahí, espérate. Entonces nosotros ahí enfrente nos pasamos, no sé, nosotros nos mudábamos para ahí, para esa casa, como en él, Kiko tenía unos 2 años. 1950. Y nos fuimos en 1959. Unos días. Bueno, ya Caballuán estaba la revolución y ya nos íbamos a mejorar otra vez, más céntrico y mejor la casa de Tomás Pérez Castro. Entonces, ya Caballuán estaba tomada por la revolución, por el Che Guevara, y la señora de al lado de casa nos dijo, no se muden antes de la Nochebuena para hacer la Nochebuena,
porque esa gente eran como la familia, ¿no? Para hacer la última Nochebuena juntas. La gente de al lado y nosotros. Y entonces, unos días después, nos mudamos para Pérez Castro. Entonces ya nos fuimos de al lado de Hilda. Pero en Pérez Castro ya esos años también fueron los gloriosos. primeros. Fueron gloriosos también para ustedes. Sí, también. Se casó en esa, porque Amelia se casó en diciembre del 58. El 7 de diciembre de 1958. El 7 de diciembre, cumpleaños de mi madre. O sea, tiroteo por todos lados y Amelia casándose con Beto. Ya hablaremos de Amelia en otro capítulo. Seguimos con Hilda entonces. Y espérate, entonces Amelia se casa viviendo nosotros en Mazó. Se va a La Habana y cuando Amelia regresó de la luna de miel... Ya estaba en Pérez Castro. No. Sí, yo creo que sí. Sí. No. Cuando Amelia regresó de la luna de miel, ya habían tumbado un puente de la carretera central, el puente de Sasa, yo creo, no sé, que tuvimos que ir en un carro a buscarla. A Amelia y a Beto, que venían de la luna. O sea, ellos se quedaron del lado ya del puente, que ya lo habían tumbado, y ustedes llegaron hasta el lado acá del puente, ellos habrán pasado el río, como pudieron. Sé, y ahí, entonces, ya vino el triunfo de la revolución. Y ahí vamos a contar la historia que viene ahora a partir de la revolución de Hilda, de Alberto y de Albertico, que es una historia interesante.